A continuación, en la materia de teoría general del proceso, hablaremos sobre las pruebas, en cómo se clasifican las pruebas y las clases de pruebas que existen. Se entiende que hay 6 clasificaciones de pruebas y hay 7 clases de pruebas. Se entiende que una prueba es el medio, mejor dicho, de convencimiento que se emplea para ambas partes, o sí, ambas partes para generar determinada veracidad y a su misma vez, eh, pues, decisión de un juez como tal. Es decir, se encarga la prueba de poder generar una solución a determinado conflicto y cómo podrá llevarse a cabo esta en beneficio a la problemática y la solución. Al hablar de una prueba, no simplemente se trata de poner una prueba como tal, o sea, tener un medio, tener, no sé, algún documento, tener algún testigo y simplemente tener una grabación también y ejemplificarla como tal. No, debemos de entender primero que nada que la prueba se puede generar como por tres puntos principales, que puede ser un medio, una actividad y a su misma vez un resultado, que es lo que lleva a que ésta tenga como tal una solución de las dos partes y que se pueda generar también pues un- una manera pacífica de generar una solución a determinada problemática que se lleve. Al hablar de las clasificaciones, entendemos que existen las plenas y semiplenas, las históricas y críticas, las reales y personales, las directas e indirectas, las preconstruidas y por construir, y originales y derivadas. Las originales y derivadas son aquellas que están constituidas por algún documento o algo que tenga una autenticidad y una originalidad como tal. Y derivadas son aquellas que se emplean con alguna copia o una reproducción de determinada, pues ahora sí que documento, audio, alguna copia de algún documento que carezca de originalidad. Las preconstruidas y por construir se entiende que las preconstruidas son los medios o documentos que ya estaban anteriormente establecidos y no se llevaron a cabo, pues ahora sí que un respeto y por el cual se acude con una autoridad y con un profesionista para que pueda llegar ahora sí que a una solución. Y las que son por construir son aquellas que se van generando en la situación como tal, por así decirlo. Si son por construir, se van dando mientras se vaya generando el, el desarrollo a la problemática que se esté generando, vaya, se esté viviendo en el proceso como tal. También entendemos que las pruebas directas son aquellas que pues da bueno, tiene derecho el juzgador a como tal a poder, ¿cómo explicarlo? Podrían ser aquellas que tengan un, un peso o como tal una prueba jurídica o ante el jurado con documentos que se le presenten, es decir, que ya tengan un antecedente, que tenga como tal un medio con el cual poder justificarlo, y las indirectas son aquellas que sean como en base a confesiones y testimonios, testigos, que se van también pues brindando la misma oportunidad de pues ahora sí poder generarse este determinado o esa determinada serie de pruebas. Eh, las pruebas reales y las personales se puede decir que son aquellas que tienen una autenticidad, que son aquellas las reales que tengan como tal un peso de una autoridad y a su misma vez que tengan una ciencia como tal. Alguien que las pudo generar con una especie de conocimiento para poder generarlas, se puede decir que es
como tal un peritaje que intercede por terceros para llevar a cabo una defensa, y a su misma vez las personales pueden ser testigos, pero como se dice, las que carezcan de autenticidad en ocasiones son las que pueden no generarse como tan eficaces. Sin en cambio, si se llegan a amplificar y poder accionar el momento adecuado de cuando se pueden utilizar, no carece de veracidad. No hay un conflicto, no hay un problema, se puede llegar a su vez a una solución como tal. Y por otra parte, las pruebas históricas son aquellas que ya tienen, como lo dice su nombre, una historia, que ya se generó un proceso, que ya hay un expediente, por así decirlo, ya tienen ahora sí que un medio de cómo poder generarse estas pruebas. Y las críticas son aquellas que se puede generar en defensa de las históricas, pero a su misma vez estas tienen como tal argumentos no tan de antecedente como tal de las mismas históricas. Y por otro punto, pues tenemos lo que son las pruebas plenas y las pruebas que son semiplenas. Eh, para entrar en este carácter de las clasificaciones, se entiende que las semiplenas son relativas y las plenas como tal tienen un fundamento, una acción. O sea, más que nada se utiliza este tipo de clasificación para cómo poder identificar según la situación que se vaya generando, vaya. Estas 6 clasificaciones nos da a entender que determinada situación se va a poder generar un argumento y cómo poder sacarla. Como lo había mencionado en un principio, no simplemente se trata de tener una prueba, se trata de poder, ahora sí que ejercerla, y que a su misma vez pueda tener una acción que pretende generar una acción positiva y un beneficio para ambas partes, para pues ahora sí que terminar con el conflicto. Y por otra parte, las clases de pruebas se puede decir que son las confesionales, las documentales, las pericial, la de inspección judicial, adelantadas, presuncional y testimonial. Estas, como su misma clase lo va indicando, las confesionales se van tomando cuando pues, una persona como tal da un testimonio, da una prueba de que confiesa haber realizado cierta acción ante determinada validez, que siempre y cuando la persona esté argumentando, generar pues ahora sí que la confesión como tal. Las documentales son aquellos documentos, como tal, reproducciones de audio que generen ahora sí que la validez de la clase, sí, de la prueba como tal, para poder en determinado momento generar una clasificación. La parcial, como lo había comentado un poquito, se basa en un peritaje, en algo oficial, algo que pueda validar por un tercero, pero que éste esté preparado para generar así el peritaje, algo que tenga ciencia, algo que una persona preparada pueda dar su argumento, no una persona que tenga apenas recientemente una noción, como podría ser una testimonial. O sea, un testigo podría ahora sí que servir, pero el testigo no tiene la veracidad como el pericial. Y de inspección judicial ya va basado con una autoridad como tal. Es decir, es una prueba que está hecha por un documento o alguna actividad oficial por parte de alguna institución gubernamental, se podría decir. Y las pruebas
adelantadas se pueden ejercer cuando una persona no genera ahora sí que un convenio, si ya tiene una noción de pago y esta realmente no ha generado ni siquiera la oportunidad de poder brindar la deuda o saldarla. La persona que no le han pagado puede acudir con un juez como tal y este puede adelantar el proceso. Generando ya las pruebas que ya tiene, puede ir generando un proceso como tal de la documentación, si ya tiene la originalidad, puede pues ahora sí que empezar a buscar la misma solución y la misma alternativa a su, pues ahora sí que conflicto que tiene. ¿Por qué? Porque como se menciona anteriormente, eh, pues no es lo mismo que una persona, aún decir, si alguien se orienta de inspección judicial, pues acude con alguien de carácter autoritario y corrijo, no puede ser 100% oficial o 100% gubernamental. Puede ser alguien que le dé una orientación de cómo poder generar un proceso y esta persona puede darle ahora sí que la orientación de qué acción tomar en base a la repercusión del daño o a su misma vez que ésta quiera generar el daño o la veracidad como tal. Y las pruebas presuncionales son cuando se genera una violación de alguna ley o algún artículo, se podría decir, que ya está estipulado ante nuestra Carta Magna o que esta está en una presunción legal. ¿Por qué? Porque como se especifica, se comprende dentro de la ley. No es algo como más humano, sino que se trata de que ya se generó un incumplimiento de determinado carácter y se debe de generar ahora sí que la manera de poder tener una acción como tal. Y también se divide en la persuasión humana, que es que el juzgador ya va respecto a los hechos expuestos por una persona. Para poder ejemplificar este tipo de acciones y las clases con las clasificaciones, podemos dar a entender que dependiendo de cierta situación se va pudiendo aplicar. Se va dando más o menos una orientación de cómo y cuándo se pueden ejercer estas. Pero como se dice y como se comentó en un principio, dependiendo del tipo de situación es cuando se puede aplicar y se puede expandir a detalle la situación. No siempre en ocasiones las pruebas como tal se van a generar. No es lo mismo que si una persona tiene un problema, pues ahora sí que quiere llevar a cabo un proceso donde una persona realmente no se llegó, vulgarmente se dice, de paracaidista a pues ahora sí que a una casa, ¿no? A un terreno. La persona quiere generar un proceso eh, pues ahora sí poder recuperar su tierra. Nada más que esta, pues ahora sí utiliza la clase de confesión, o sea, no tiene nada que ver ahí. Tiene que llevar algo que sea documental para que de ahí se vaya con la clasificación originalidad, o sea, con una clasificación de que lleva un documento original, de que esta se va a poder amparar y de que va a poder decir, no, es que fíjate que yo tengo mi casa, esta es mi casa, tú no puedes llegar aquí y tengo mis papeles donde está, pues no sé, con un notario público que realmente dice y pues ante la misma ley dice que esta propiedad es mía. No, no puedes llegar con, ahora sí que un documento que no va, o sea, tienes que saber cuándo y en qué momento se deben de generar este tipo de clasificación y en determinada situación. Un decir, si esta persona realmente se da cuenta, entonces, pues también puedo utilizar en este caso los testigos. Dependiendo del tipo de pruebas y las pruebas que se lleguen a tener, son los que van generando, pero si un decir, como se comenta, es mejor tener el documento si se va a hacer por documental, que se ampare, que diga, no, es que esta es mi casa, tú realmente no vives aquí, yo realmente tengo esta casa, esta es mía. A que sin embargo si dice, no, fíjate que yo tengo un testimonio que dice que yo ya tengo 6 años aquí, pero no tengo ningún documento con que avalarme. Dependiendo del tipo de situación y cómo se vaya generando la problemática, es como se debe de generar el tipo y las clases de pruebas. ¿Por qué? Porque no todos,
simplemente se trata de llevar una prueba de, no, fíjate, es que yo digo que fulanita o que sutanita o que tengo determinadas pruebas que a mí me garantizan. Se trata de cómo y en cuándo determinado momento poder aplicarlas como tal.